Suele ser. Igual esperas con mucha huequilla. Igual jarretxe, saitebe Baina, bueno, ba, igual erdena zuga. Tú sigues en la guela. Vale. Orduan jauzi da justo. Zer. Otro de bai. Eta ya está, aktibe dago. Uki segundu bat. Orduan hasi bergara hasieratik edo zer egin behar? Igual... Ez. Baina igual ez, nik jarretuko nuke. Gaztelaniazkoa... Bai, nik jarretuko nuke, eta gainate behaia badago. Vale, ba, igual gaztelaniazkoa... Gaztelaniazkoa azten naiz, eta zu jarraitzen duzu gaztelanian orduan. Eta nik euskarazko egin behar dut, ere? Claro, bai. Baina esan nahi duzu, orain egin euskarazko partea eta gero egiten dugu da. Vale. Bai, eske bestela gelditzen da. Vale. Izteko atea ez. Lander, zarratu atea mesa. Markatu, ia badago? Vale. Bueno, pues... Farkatu epe motz baten hor gelditu gara. Eta decía que habíamos realizado la convocatoria de hoy para hacer la valoración en relación al ingreso mínimo vital. Como bien sabéis, el ingreso mínimo vital se publicó el Real Decreto Ley 20/2020 el 29 de mayo en el boletín. El propio preámbulo dice que deja claro cuál es el objetivo teórico de este ingreso, que es la reducción de la pobreza, especialmente la pobreza extrema, y la redistribución de la riqueza, consiguiendo así la igualdad efectiva de todos los españoles. Bueno, ya desde el inicio del texto, a nuestro entender, el texto está repleto de palabras y frases grandilocuentes que en el posterior desarrollo del mismo quedan vacías. ¿Por qué decimos esto? Pues decimos porque el propio contenido concreto desarrollado posteriormente se refleja el verdadero espíritu y el verdadero objetivo y la verdadera finalidad de esta norma. En todos estos modelos, y cuando se ha pretendido regular algo en relación a un tipo de renta, las discrepancias existentes en relación a la oportunidad o lo correcto han sido variadas. Y todo esto se refleja en el desarrollo de esta norma. Sale a relucir. ¿Por qué? Sale a reducir de distintas maneras. Una de ellas es que los requisitos que se exigen para poder acceder a esta prestación son muy restrictivos. 2. El nivel de control y exigencia a la persona titular de la prestación, el nivel de obligaciones que se le establece es desproporcionado y con la amenaza constante de la suspensión o de la extinción del derecho subjetivo. A nuestro entender, estas exigencias, y ya por la experiencia que tenemos, estas exigencias son inadmisibles y reflejan el negativo talante de la norma. Y en tercer lugar, se hace mención una vez más al miedo que siempre ha existido en relación a estas rentas, al riesgo que conllevan en teoría para algunos y algunas el riesgo de desincentivar la incorporación al mercado laboral. A nuestro entender, el ingreso mínimo vital es un fiel reflejo de la renta de garantía de ingresos en su contenido regulatorio y en su espíritu. No es un sistema nuevo, por mucho que se haya vendido o propagandísticamente se haya vendido como un avance, y no es un sistema nuevo porque ya rige o ya existe en la RGI, en la comunidad autónoma, o en la renta garantizada en Navarra. Y además, en otras comunidades autónomas del Estado español existen sistemas de rentas garantizadas. A nuestro entender, y en relación a lo que hemos venido denunciando en reiteradas ocasiones y desde sus inicios en relación a la RGI y la renta garantizada, todas estas o ambas siguen siendo prestaciones sociales insuficientes. Y entendemos inadmisible venderlas como una novedad cuando se trata de una medida que llega tarde y es también insuficiente. Y es insuficiente en cuantía,
estamos hablando de una cantidad que se fija por persona que vive sola en 461,5 euros mensuales, 5.538 euros anuales, y que se sitúa claramente por debajo del umbral de la pobreza. En muchas comunidades autónomas es mayor y también entendemos que se refleja esa insuficiencia si se atiende a la dotación presupuestaria que se ha hecho en este sentido, que es de 500 millones de euros. A nuestro entender, es una cuantía muy pequeña, muy corta, para atajar situaciones como la pobreza que se han convertido ya en estructurales. ¿Cómo va a influir esto en Hego Euskal Herria? Pues bueno, a nuestro entender, y si tenemos en cuenta la situación o la existencia de la RGI y de la RG, tanto en la CAPV como en Navarra, entendemos que en cuantía está por debajo y, a su vez, que no va a mejorar en consecuencia en nada la situación de las personas perceptoras de la RGI o de la renta garantizada. Podemos señalar dos excepciones. Una, que en unidades convivenciales de cuatro personas o más, sí hay una pequeña diferencia de 30 euros en relación a la cuantía, es decir, 985 euros en caso de la RGI y 1.015 euros en el caso de la IMV. Y en relación, la segunda excepción sería en relación al empadronamiento. En la renta de garantía de ingresos se exigen 3 años y en el nuevo ingreso vital el requisito de residencia se fija en 1 año, de tal manera que aquellos que no llegasen a los 3 años, pero que tendrían que cumplir el resto de requisitos, con tener la residencia 1 año les sería suficiente. Bueno, Euskal Herrian izango duen eraginari buruz asko hitz egin da aste eta egun hauetan, eta asko azpimarratu dute batzuk, honekin dirua aurreztuko dutela Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak. Bueno, guk hori egia den ala ez aztertu dugu, eta argitaratu den dekretuaren arabera hori ez da horrela. Zergatik, bi aukera daudela. Lehenengoa da transferentzia gauzatzea, 5. xedapen gehigarriaren arabera ulertzen da aurtengo urriaren 31-arako transferentzia eginda egongo dela, egin behar dela akordio bat, pero beraz, beti letra txikia aztertu behar izango genuke, baina transferentzia eginda egongo zen urriaren 31-arako, eta transferentzia eginda badago, gaurko egoera berean egongo ginateke. Hau da, gastua izango zen berdina eta diru sarrerak ere izango ziren berdina. Hau da, dana izango zen hemen biltzen diren zergen arabera. Orduan, transferentzia egin ondoren, gauzatu ondoren, gaurko egoera berean egongo ginateke termino ekonomikoetan. Eta transferentzia iritsi bitartean, hau da, teorian, urriaren 31 arte, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak zer egingo dute. Egingo dutena da, prestazio berri hau kudeatu, beraz, dirua aurreratu beharko zuten, diru hori bueltatuko zen Espainiako gobernuak ordainduko zuelako, eta horretaz aparte, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak egin behar dutena da, kupoa eta aportazioaren bitartez, estatu mailan dagoen gastu osoaren portzentai bat ordaintza. Hau da, kupoarena EAen 6,24 eta Nafarroan aportazioarena 1,6. Orduan, termino ekonomikoetan emaitza zein izango da? Izango da gastu bat eta diru sarrera bat. Gastu hori izango da kupoa eta aportazioaren bitartez egingo dena, eta diru sarrera izango da hemen bizitzeko gutxieneko diru sarrera honen bitartez gastatuko dena. Orduan, saldoa izango da, bata, aportazioa eta kupoarena, ken hemen benetako gasto izango dena. Zer ikusten dugu? Guk aurre ikusten duguna da, aportazioa eta kupoaren bidez hemen gastatuko dena, baino gehiago ordaindu behar izatea. Zergatik? Hemen dauden diru sarrerak
Espainia mailakoak baino handiagoak direlako, eta orduan prestazio berri honen beharra handiagoa izango delako beste toki batzuetan hemen baino. Orduan, saldoa, transferentzia ematen ez den bitartan izango da saldo negatiboa, termino ekonomikoetan. Horrekin ez dugu esan nahi, prestazio hau txarra denik, baizik eta termino ekonomikoetan emaitza hori izango dela. Hau da, esaten ari denaren justu kontrako. Bestalde batetik, guk plantatzen duguna da, eta askotan elak esan du, hemen daukagun prestazio sistema ez dela nahikoa. Eta prestazio berri hau, hemen daukaguna, baina okerragoa izateak ez du hemengoa hobea egiten. Eta zer azpimarratzen dugu hemen daukagun sistemari buruz, azken urteetan pobrezia maila areagotu egin dela, estatistika ofizialek horrela esaten dutelako, eta baita pobrezian jausteko arriskoan dauden pertsonen 76,4ak ez duela prestazio sistemaren aldetik arreta egokirik jasotzen. Estatistika ofizialen arabera ere. Beraz, argi dago hemen daukaguna ez dela nahikoa. Eta krisi honekin, COVID-19aren krisiarekin, gabezi hauek oraindik larriagoak izaten dira. Orduan, guk plantatzen duguna da, urgenta dela, hemen daukagun sistema hobetzea. Eta horretarako, lanik gabe dauden guztien, banako eskubidetzat, joko den diru-sarreran bermatzeko errenta edo errenta bermatua ezarri behar da, eta guk uste dugu, kasu hauetan, errenta bermatuaren zenbatekoa, lanbideen arteko gutxiengo soldata adinakoa izan behar dela. Eta bestalde batetik, eskubide sozialen kartak, pobreziaren eta gizarte bazterkeriaren kontra bultzatu zuen herrikimen legegilean jasotako puntuak aintzat hartu behar direla. Eta horiek ere, prestazioi buruz eragiten dutela. Bueno, decía que uno de los elementos que se han puesto mucho énfasis por parte de algunas personas, organizaciones, incluso desde algún gobierno, sobre todo el gobierno vasco, es decir que con esta prestación y los acuerdos que se han realizado, pues aquí se va a ahorrar dinero. Bueno, la verdad es que eso no es así. Eso no es así viendo la letra de lo que se ha aprobado en el Real Decreto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hay dos hipótesis. Una es que se dé la transferencia y otra es que no se dé la transferencia y sea una mera gestión. Según lo que se recoge en la disposición adicional quinta, la transferencia parece que se debería producir para el 31 de octubre de este año. Somos muy escépticos siempre respecto a las fechas porque normalmente no se suelen cumplir. Entonces, bueno, ya veremos si se produce la transferencia o no. Si se produce la transferencia en términos económicos, vamos a estar en la misma situación que ahora. Es decir, aquí va a haber un gasto que va a ser, digamos, el mismo que tenemos ahora y todo eso se va a financiar con los impuestos que aquí se recaudan. O sea, no va a haber ningún saldo positivo con la transferencia respecto a la situación actual. El volumen de gasto y de ingresos va a ser lo mismo que existe ahora. Mientras no se dé la transferencia, lo que se recoge es que la gestión de esta prestación va a corresponder al Gobierno vasco y al Gobierno de Navarra y en esa hipótesis, ¿qué es lo que va a pasar? En esa hipótesis lo que va a pasar es que el Gobierno vasco y el Gobierno de Navarra van a adelantar un dinero, ese dinero se les va a devolver por parte del Gobierno español y, por otra parte, el Gobierno vasco y el Gobierno de Navarra van a tener que pagar a través del cupo y de la aportación el 6,24% y el 1,6% del total del gasto que supone el ingreso mínimo vital en todo el Estado. ¿Cuál sería el resultado financiero? El resultado financiero será positivo si lo que se recibe por parte del Estado, que es lo que aquí se va a gastar por el ingreso mínimo vital, es mayor que lo que se va a pagar por la aportación y el cupo. Y el saldo sería negativo si es al revés. Es decir, si lo que se paga por el cupo y la aportación es más que lo que se recibe por el gasto efectivo aquí del ingreso mínimo vital. Bueno, entonces eso ya se verá cuál es. Pero todo indica que el saldo va a ser negativo en términos económicos porque la aportación y el cupo tienen que sufragar un porcentaje del ingreso mínimo vital en todo el Estado que, sin duda, va a ser mayor
que lo que se va a pagar aquí por ingreso mínimo vital, ya que los ingresos medios en el Estado español son más bajos que aquí. Por tanto, va a haber más proporción de gente necesitada del ingreso mínimo vital en el Estado que aquí. Por tanto, ese saldo va a ser negativo. Lo que no quiere decir que la prestación sea algo malo, sino que estamos hablando ahora solo en términos económicos del resultado. Además de eso, ¿qué queremos también resaltar hoy? Que es que ELA ya ha reiterado en muchas ocasiones que el sistema de prestaciones sociales que tenemos es insuficiente. Y que el ingreso mínimo vital sea peor no hace mejor el sistema de prestaciones que tenemos aquí. Las estadísticas oficiales nos han indicado que ya en momentos de crecimiento económico en los últimos años el nivel de pobreza iba creciendo y que además, según la encuesta de pobreza y desigualdades sociales, el 66,4% de las personas en riesgo de pobreza no reciben una atención adecuada por el sistema de prestaciones. Es decir, hay gravísimas carencias del sistema de prestaciones sociales. Entonces, si era necesario antes su mejora, ahora con la crisis del COVID-19 la situación es aún más urgente. Es más urgente, si cabe, todavía mejorar el actual sistema de prestaciones. Y por eso ELA viene planteando la necesidad de avanzar en dos direcciones. En primer lugar, establecer que la RGI y la renta garantizada den cobertura también al derecho individual de todas las personas en desempleo a tener unos ingresos mínimos equivalentes al salario mínimo interprofesional, que sería una vía, y la otra vía es aprobar las medidas que la Carta de Derechos Sociales en la Iniciativa Legislativa Popular contra la Pobreza y la Exclusión Social planteaba, en el sentido que también afectaba a las prestaciones sociales, y planteamos que la RGI tenía que ser el 100% para las personas que vivían solas y un incremento del 50% adicional por cada persona adicional de la unidad convivencial, con un máximo total de 2 veces el salario mínimo interprofesional. Es decir, pensamos que es necesario avanzar en la lucha contra la pobreza y la exclusión social a través de la mejora del sistema de prestaciones sociales. No está aquí Caldera. Aurrekoan galdera batzuk, ziren ez dakit nola, eta... Bueno, pues ya está. ¿Hemos podido tener 10? ¿No ha atendido? ¿Ves? Vale.